Lo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Así es, en unos minutos más, de hecho, a partir de las 10 de la mañana empiezan las competencias en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 y con masiva presencia nacional. El paratenis de mesa es uno de los deportes que tiene mayor cantidad de representantes chilenos en estos Juegos, así que vamos a estar ahí informando en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y también en la segunda edición de Radio Análisis respecto de cómo han ido avanzando esas competencias. Y si usted quiere asistir, lo puede hacer ahí en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la Comuna de Ñuñoa, allá en Avenida Grecia con Ramón Cruz, para que apoye a nuestros paradeportistas. Bueno, 9 de la mañana con 37 minutos y como cada jueves a esta hora de la mañana saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión está con nosotros el sociólogo e investigador de esta fundación, Alexander Páez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alexander? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Claudio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Alexander. Y con ganas de conversar respecto de este tema que nos proponen, en este caso, a propósito de la calidad del empleo y los salarios en nuestro país. En Fundación Sol sabemos que periódicamente elaboran este informe mensual de calidad del empleo, el IMSE, que de hecho, si usted lo quiere revisar, está ahí en su página web, fundacionsol.cl. En el apartado de estudios puede encontrar no solamente la última publicación, sino que todas las que ha realizado la Fundación desde hace bastantes años en torno a este tema. Y si bien ya hemos conversado de estos resultados anteriormente, queríamos profundizar en el tema. Alexander, cuéntanos a modo general qué podríamos decir respecto de la calidad actual del empleo en Chile y por supuesto también de los salarios. Bueno, como una entrada preliminar, ¿cierto? Y general a lo que ha sido el desarrollo del mundo del trabajo en Chile, lo primero que hay que decir es que consideramos que es central involucrarlo en cualquier tipo de análisis económico, social y político que se tenga en consideración en los tiempos actuales, ¿ya? Creemos que el mundo del trabajo hay que colocarlo al centro del debate, ¿cierto? Pues es ahí donde podemos evaluar con mayor precisión cómo está funcionando efectivamente la actividad económica. Y desde eso nosotros hay varias formas, digamos, de abordarlo. Un poco el énfasis que nosotros intentamos colocar en el debate, ¿cierto? Es ver sobre todo de qué trata la calidad del empleo de una manera multidimensional, ¿cierto? Y utilizando una variedad de indicadores que son posibles de comparar internacionalmente y que son bastante útiles para abordar el diagnóstico del mundo del trabajo. Y desde ahí un poco podemos decir como un dato de entrada, ¿cierto? Que según el último trimestre, podemos decir que solamente el 28,5% de las personas que tienen un empleo remunerado en la actualidad se puede plantear que es un empleo protegido, digamos, que tiene todas las condiciones de lo que uno piensa, lo que es un asalariado formal, con contrato estable, ¿cierto? Con cierta certidumbre y estabilidad en el trabajo, ¿ya? Esto nos habla de que hay un núcleo bastante pequeño, ¿cierto? Dentro de la generalidad de lo que es el mundo del trabajo, ¿cierto? De esto cerca de más de 8 millones de personas que se encuentran ocupadas en la actualidad. Solamente un núcleo reducido, ¿cierto? Se encuentra efectivamente con todas las garantías laborales que uno podría pensar que debería tener cualquier persona, ¿cierto? En ley en el mundo del trabajo. Eso ya nos habla, ¿cierto? De un poco en qué estamos parados, digamos, para analizar estos fenómenos. Alexander, ¿qué factores podríamos mencionar a la hora de explicar por qué se precariza tanto el empleo en nuestro país? Bueno, a nuestro modo de ver, la precarización del empleo guarda relación con factores estructurales y coyunturales. Dentro de lo estructural se encuentra una institucionalidad laboral que no privilegia y no pone al centro, ¿cierto?, el valor del trabajo como una cuestión relevante del desarrollo. Se podría decir que nosotros somos una suerte de economía que compite manteniendo los salarios, digamos, en un nivel subóptimo en relación al dinamismo económico y en relación al tamaño de la economía.
Recordemos que Chile es uno de los países que tiene el PIB per cápita más alto de América Latina. Sin embargo, no necesariamente eso se condice con la mayoría, ¿cierto?, de los tipos de trabajo, como lo hemos visto ahora, ni tampoco, ¿cierto?, con las cifras de salario. Recientemente salió la encuesta de presupuestos familiares, ¿cierto?, dentro de los cuales, nuevamente, como cada vez que sale la encuesta de presupuestos familiares, nos enteramos que a la mayoría de los hogares, ¿cierto?, cerca del 80% de los hogares, no les alcanza sus ingresos para todos los gastos mensuales que requieren hacer. Entonces, es decir, hay una insuficiencia de parte de los salarios que guarda relación con esta institucionalidad laboral, ¿cierto?, que restringe los derechos colectivos del trabajo, en los cuales se podría establecer una mejor negociación colectiva que permitiera a los grupos rezagados negociar salarios, ¿cierto?, de mejor calidad, que permitiera a su vez, ¿cierto?, a los grupos que no están tan rezagados, que son altos en productividad, que tienen altos niveles de ganancia y dinamismo tecnológico, permitir que eso mismo, ¿cierto?, chorrea al resto de la economía de una forma integrada y distributivamente mucho más justa que la que se encuentra en la actualidad. Entonces, desde nuestro punto de vista, una cuestión relevante dentro del debate, incluso de cuestiones que guardan relación con los salarios o con la calidad del empleo, son los derechos colectivos del trabajo, ¿cierto? Eso es fundamental para entender el por qué se produce un poco este tipo de precariedad en el mundo del trabajo. Ujú. Alexander, ¿qué consecuencias derivan de esto? ¿Qué efectos principalmente negativos podríamos destacar a causa de esta precarización y también el problema que tenemos con los salarios actualmente en Chile? Bueno, hay problemas que atañen, se podría decir, fundamentalmente a los hogares en su capacidad básica de reproducción, digamos. Si bien las cifras de pobreza, ¿cierto?, según cómo se miden en la actualidad, están reflejando una suerte de caída coyuntural de la pobreza, cuando uno utiliza datos, ¿cierto?, todavía no están actualizados, pero si se utilizaran datos solamente incorporando cifras del mundo del trabajo, ingresos del mundo del trabajo, perdón, y no las transferencias que se producen por medio del Estado o el alquiler imputado, etcétera, una serie de ingresos que se incorporan dentro de la canasta para medir pobreza, ¿cierto? Si solo incorporáramos las cifras de ingresos del trabajo, la cifra de pobreza llega a casi el 40%. Entonces, lo que estamos hablando es que hay una suerte de pobreza salarial, producto de un atraso salarial, dada cuenta los niveles de aumento del PIB per cápita que ha tenido Chile en los últimos 30 años no están, ¿cierto?, relacionados con el aumento salarial. Es un poco lo que planteamos al principio. Las consecuencias fundamentales son, ¿cierto?, que se produce una concentración del ingreso, es decir, si crecimos a tal tasa X cantidad de años, al parecer ese tipo fue un tipo de crecimiento prorrico, por lo cual se producen desbalances a todo nivel, digamos, a niveles sociales, a niveles políticos, a niveles económicos, ¿cierto? Ahora estamos escuchando casos de corrupción que se producen, ¿cierto?, en las grandes élites del capital, ¿cierto?, financiero y también del mundo político. Entonces se va produciendo como una suerte de polarización de las condiciones de vida que son desestabilizadoras para cualquier proyecto económico y político que se quiera sostener de aquí en adelante, digamos. Esa es una de las consecuencias quizás estructurales fundamentales de lo que se ha dado en llamar el modelo chileno. Ujú. Ahora, ¿cómo se revierte esta situación, Alexander? ¿Por dónde pasan las soluciones para ir desprecarizando precisamente el mercado laboral chileno? Bueno, en esto, si uno se basa en tanto en la evidencia internacional, ¿cierto?, en quienes estudian estos temas, como en la misma experiencia, ¿cierto?, de las dirigencias sindicales que vienen dando peleas sobre esto hace bastante tiempo, ¿cierto? Uno lo que debe plantear con mucha fuerza, ¿cierto?, que son los derechos colectivos del trabajo, una herramienta fundamental para establecer una nueva institucionalidad laboral y productiva, ¿cierto?, que incorpore al mundo del trabajo, que incorpore, ¿cierto?, la capacidad de negociación y el desarrollo autónomo de la fuerza de trabajo en Chile para negociar sus propias condiciones de vida, digamos. El tener una estructura sindical, ¿cierto?, más allá del nivel de la empresa,
una negociación colectiva con distintos niveles de centralización, etcétera, más allá del debate, cierto, técnico que se puede producir con ello, significa que hay mayor integración social, significa que hay mayor participación por parte de las mayorías que viven del trabajo dentro de la misma, cierto, negociación de lo que va a ser la distribución económica, pero también las formas de producir, ¿cierto? Ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las normas de productividad, cómo se incorpora, ¿cierto?, al mundo del trabajo en todas las cuestiones fundamentales de decisiones económicas. En la medida que eso suceda, se van generando mayores instituciones que generan mayores equilibrios de poder, lo cual redunda en una mejor distribución del ingreso por medio de los mecanismos institucionales, ¿cierto?, de un mayor fortalecimiento de la capacidad negociadora del trabajo. Eso es absolutamente fundamental, ¿cierto? Es la distribución primaria del ingreso, el cual se debe atacar en Chile para dar vuelta un poco a estos niveles distributivos, ¿cierto?, que son tan en contra de las mayorías, ¿cierto? Porque de eso es lo que estamos hablando. Cuando hablamos del mundo del trabajo, hablamos de las mayorías que viven en Chile. No es solo un sector, ¿cierto?, sino que son gran parte de quienes están en Chile en la actualidad, cerca de 9 millones de personas. Ujú. Estamos conversando con Alexander Páez, sociólogo e investigador de Fundación Sol, a propósito de la calidad del empleo y los salarios en nuestro país. Bueno, hay una serie de datos que ustedes presentan en este estudio, ¿no? El índice mensual de calidad del empleo, IMSE. ¿Qué podríamos descubrir o qué podríamos decir cuando comenzamos a desagregar estos datos? Cuando, por ejemplo, los empezamos a separar por género, por territorio, por área de producción. ¿Qué podríamos decir? Sí, eso es muy interesante, digamos, porque lo que hemos hablado hasta ahora son más bien los factores más estructurales, ¿cierto? Los que mes a mes, o si vamos siguiendo la cuestión del empleo, ¿cierto? Se van moviendo menos. Estamos hablando de la arquitectura, pero si nos vamos a la coyuntura, ¿cierto? Estamos viendo que esta estructura lo que produce en una coyuntura negativa, ¿cierto?, como la que estamos viviendo económicamente, en términos de la actividad económica, pero también un poco del rezago de lo que fue los efectos de la pandemia, ¿ya? Tenemos un rezago de la generación de empleo, ¿ya?, en bruto, sin ver su calidad, sin ver nada, ¿cierto?, a los niveles prepandemia. Estamos hablando que faltan cerca de 439.000 empleos, ¿cierto?, para que la tasa de ocupación, ¿cierto?, sea similar a la que había previo a la pandemia. Estamos hablando que gran parte de la recuperación del empleo, ¿cierto?, a pesar de que hay este déficit, está en empleos endebles, ¿cierto?, cerca del 82% de la recuperación del empleo que ha habido desde el peor momento de la pandemia, ¿ya? Es decir, no estamos comparando con un mes base bueno, sino que estamos comparando con un mes base bastante malo, ¿ya? Cerca del 82% de la recuperación total del empleo es endeble o es informal, ¿ya? Esa variación debería llamarnos la atención, solamente menos del 8% del total del empleo recuperado, ¿cierto?, desde marzo, abril, mayo del 2020, que es donde uno puede ubicar el peor momento de la pandemia. La gran mayoría, ¿cierto?, muy pocos son efectivamente empleos de calidad. Y eso sin observar los salarios de esos muy pocos empleos de calidad que se generaron. Esto obviamente repercute de manera diferenciada dentro de la estructura económica. Hay sectores económicos que son mucho más masivos que otros y en los cuales las cifras de informalidad, ¿cierto?, o las cifras de empleo externo, ¿cierto?, son bastante altas, ¿ya? Estamos hablando que en el sector comercio, por ejemplo, ¿cierto?, que es uno de los sectores donde se emplea mayor cantidad de personas en Chile, ¿cierto? Hay cerca de un 40% de informalidad, ¿ya? Estamos hablando que en industria manufacturera, ¿cierto?, hay problemas serios de su empleo, que la industria de la construcción, que es otra de las industrias más grandes, ¿cierto?, también tienen serios problemas de su empleo o de informalidad. Entonces, lo que uno puede observar al desagregar los datos, ¿cierto?, y al ir a ciertos sectores o ir a regiones, ¿cierto?, es que hay distintas formas de precariedad. No necesariamente van a ser las mismas, pero se utilizan según el tipo de sector económico o según el tipo de geografía económica que se encuentra en el país, ¿cierto? Se encuentran distintas cuestiones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de administración pública, ¿ya?, y las actividades de servicio,
el 70,3% y el 66% de los ocupados en esa condición en ambos sectores, ¿cierto? Es decir, más del 60% en sectores que deberían ser de alta calificación, ¿cierto? De alto dinamismo de empleo, de alta protección, son de inserción endeble. ¿Por qué? Porque se ocupa mucho, ¿cierto? Una figura contractual como la del honorario, figuras contractuales, ¿cierto? De duración anual, que ponen en peligro la estabilidad, ¿cierto? De este tipo de empleo. Esos son como un poco el panorama que uno puede ir observando, ¿cierto? Al ir desagregando por sectores económicos que uno llegaría a pensar que podrían ser como los más productivos, los más modernos, pero sin embargo vemos que también hay problemas de inserción laboral. Ujú. Efectivamente. Bueno, Alexander, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Por supuesto, también a nombre tuyo, agradecer a todo el equipo de Fundación Sol que semanalmente están acá en este espacio para conversar respecto de estos temas. Por supuesto, vamos a seguir profundizando no solamente en este que tiene que ver con la calidad del empleo y los salarios, sino que también con otros en futuras sesiones. Un abrazo, Alexander, que estés bien. Bueno, muchas gracias, Claudio. Tenga buen día. Igualmente. Ahí estaba entonces Alexander Páez de Fundación Sol, sociólogo e investigador, conversando a propósito de este tema, calidad de empleo y los salarios en nuestro país. Más información, como siempre, los invitamos a que visiten fundacionsol.cl para que revise todos los estudios que realiza entonces esta entidad y, por cierto, también respecto de otras materias. 9 de la mañana con 53 minutos prácticamente. Comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada y, por cierto, los invitamos a que continúen nuestra programación. En breves minutos llega Antonella Esteves y Semáforo y, por supuesto, también acompaña la programación de la red de radios que piensan y nos acompaña también